El papel temblaba en las manos de Ethan Cole mientras permanecía de pie en la oficina del director de recursos humanos. Las palabras cese del empleo se le grababan en la retina como una marca a fuego. 34 años, 8 años en la empresa. Y todo se había reducido a esta única hoja que lo acusaba de provocar un fallo en el servidor que le había costado a DataStream Solutions casi $200,000. Había intentado explicarlo, había intentado demostrarles que las marcas de tiempo no coincidían, pero nadie le había escuchado. Ahora, mientras recogía la caja de cartón que contenía sus pocas pertenencias personales, vio a su hija a través de la mampara de cristal. Lily, de solo 6 años, estaba en el pasillo, agarrada a las correas de su mochila, con el rostro iluminado por la inocente emoción de una niña que pensaba que iba a recoger a su padre para ir a cenar temprano. Ella no lo sabía. No podía saberlo. Ethan bajó la cabeza, luchando por mantener la compostura mientras empujaba la puerta. Y fue entonces cuando Claire Ashford, directora general de Data Stream Solutions, pasó por allí. Se detuvo y sus agudos ojos grises lo abarcaron todo. El hombre derrotado, la carta de despido visible en su mano, la niña pequeña esperando con tanta confianza pura. Sin decir una palabra, Claire se adelantó y le quitó el papel a Ethan. Sus ojos recorrieron el texto y algo cambió en su expresión, algo que parecía casi un reconocimiento. Levantó la vista hacia él con una mirada firme e indescifrable. «Ven conmigo», dijo. Ethan no se movió al principio. Las palabras le parecieron extrañas, imposibles, como si ella hubiera hablado en un idioma que él había olvidado cómo entender. Claire Ashford no era una mujer que interactuara con empleados de su nivel. Ella existía en salas de juntas y despachos, en informes trimestrales y llamadas a inversores. Era un nombre en correos electrónicos que él nunca recibía, un rostro que solo había visto en presentaciones de la empresa, mostradas en pantallas 3 pisos por encima de donde él trabajaba. Y ahora estaba frente a él, sosteniendo el documento que acababa de poner fin a su carrera, diciéndole que la siguiera como si fuera lo más natural del mundo. «Señor». La voz del director de recursos humanos llegó desde detrás de él, insegura y confusa. «Señorita Ashford, ¿puedo ayudarla en algo?» Claire no se dio la vuelta. «No», respondió simplemente. «Continúe con su tarde». El despido fue absoluto. Ethan observó cómo el rostro del director de recursos humanos se sonrojaba con una mezcla de vergüenza y curiosidad antes de que el hombre se retirara a su oficina. La puerta se cerró con un clic que sonó extrañamente definitivo. Y Claire seguía esperando, con el papel doblado ahora en la mano, su postura sugiriendo que tenía todo el tiempo del mundo y nada que perder en vacilaciones. «Papá». La vocecita de Lily rompió su parálisis. Se había acercado sigilosamente, con los ojos muy abiertos mientras miraba a su padre y a la mujer alta con el costoso traje gris oscuro. «¿Nos vamos a casa?», la pregunta atravesó a Ethan como un cuchillo. Casa. Su pequeño apartamento en Tacoma, donde a veces fallaba la calefacción en invierno, y las paredes eran tan finas que se oían todas las discusiones de los vecinos. Casa, donde los dibujos de Lily cubrían la nevera y su pequeña cama estaba en un rincón de su habitación, porque no podían permitirse una casa de 2 dormitorios, que quizá no podría mantener ahora que le habían arrebatado su única fuente de ingresos. «Todavía no, cariño». Se las arregló para decir, «Tenemos que ir a un sitio primero». Claire bajó la mirada hacia Lily y por un momento su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar por el pasillo, esperando claramente que la siguieran. Ethan tomó la mano de su hija, sintiendo cómo sus pequeños dedos se cerraban alrededor de los suyos con total confianza, y siguió al director general de la empresa que acababa de despedirlo. El trayecto por la sede de DataStream le pareció interminable. El edificio estaba diseñado con ese estilo moderno. Todas las paredes eran de cristal y los planos de planta abiertos, lo que significaba que todo el mundo podía verlos pasar. Las cabezas se giraban, las conversaciones se interrumpían a mitad de frase. Ethan podía sentir el peso de cada mirada. Casi podía oír las preguntas que se formaban en la mente de sus antiguos compañeros.
¿Por qué Claire Ashford acompañaba personalmente al hombre que acababa de ser despedido por negligencia grave? ¿Por qué había una niña con ellos? ¿Qué podía estar pasando? Mantuvo la mirada al frente, centrada en la espalda recta y el paso mesurado de Claire. Ella se movía por el espacio como si fuera suyo, lo cual, por supuesto, era así. Pero había algo más que la mera propiedad. Había un propósito, una intención. Caminaba como una mujer que había visto algo que no encajaba en la imagen que le habían dado y que tenía la intención de averiguar por qué. Lily se apretó contra su pierna mientras caminaban, intimidada por las escaleras y el entorno desconocido. Ethan le apretó la mano suavemente, tratando de transmitirle una seguridad que no sentía. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. No tenía ni idea de por qué una de las mujeres más poderosas de la industria tecnológica de Seattle se había interesado por su despido. Lo único que sabía era que seguirla le daba menos miedo que quedarse quieto. Luego, salir por la puerta principal con nada más que una caja con las fotos de su escritorio y una carta de referencia que nunca se escribiría. Llegaron a una pequeña sala de conferencias al final de un pasillo tranquilo, alejado de las áreas de trabajo principales. Claire abrió la puerta y se hizo a un lado, indicándoles que entraran. La sala era sencilla para los estándares corporativos. Una mesa redonda con 4 sillas, una ventana con vistas al gris horizonte de Seattle y una pizarra blanca que había sido limpiada. Daba una sensación de intimidad que no se encontraba en ningún otro lugar del edificio. Siéntense, dijo Claire, y no era tanto una orden como un permiso. Ethan guió a Lily hasta una de las sillas y la ayudó a subirse. Ella miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada detalle con la curiosidad que solo los niños poseen. Él se sentó a su lado, con la caja de cartón con sus pertenencias en el suelo, a sus pies, y esperó a ver qué pasaba a continuación. Claire permaneció de pie durante un largo rato, estudiándolos a ambos. Luego colocó la carta de despido sobre la mesa entre ellos y se sentó frente a Ethan. Tenía los dedos largos y elegantes, las uñas sin pintar, y su única joya era un sencillo reloj que probablemente costaba más que su coche. Lo miró como él imaginaba. Miró los informes financieros, con cuidado, minuciosamente, buscando los números que no cuadraban. «Dime qué pasó», dijo ella. «No la versión oficial, la verdad». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, con implicaciones que Ethan no acababa de comprender. Ya había intentado decir la verdad a su supervisor, al director de recursos humanos, a cualquiera que quisiera escucharle. Nadie le había creído. Las pruebas eran claras. El fallo del servidor se había originado en su estación de trabajo durante su turno, utilizando sus credenciales. No importaba que él no hubiera estado ni cerca de ese terminal. No importaba que las marcas de tiempo del registro no coincidieran con su ubicación real. Alguien necesitaba un chivo expiatorio y él era el más conveniente. «Yo no lo hice», dijo en voz baja. «Sé que eso es lo que dice todo el mundo, pero yo no lo hice». «No te estoy preguntando si lo hiciste», respondió Claire. «Te estoy pidiendo que me cuentes lo que pasó». Ethan miró a Lily, que lo observaba con esos grandes ojos marrones que le recordaban dolorosamente a su madre. Jessica llevaba ya 3 años muerta, víctima de un accidente de coche que lo había dejado viudo, con una niña pequeña y sin familia que lo ayudara. Desde entonces, todas sus decisiones habían girado en torno a mantener a Lily a salvo, alimentarla y proporcionarle un hogar estable. Y ahora incluso eso se le estaba escapando de las manos. «Estaba en la sala de mantenimiento de la segunda planta», dijo finalmente. «Lily tenía un poco de fiebre esa mañana y no pude encontrar a nadie que la cuidara con tan poca antelación. Sé que no debería haberla traído al trabajo, pero no podía permitirme perder otro día». Hizo una pausa, con vergüenza en su voz. «Hay una pequeña zona de descanso allí abajo. La senté a ver dibujos animados en mi tableta mientras realizaba un diagnóstico de los sistemas de energía de reserva. Eso es lo que estaba haciendo cuando se colgó el servidor. No estaba ni cerca de la terminal principal». La expresión de Claire no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Miró a Lily, luego volvió a mirar a Ethan, y su siguiente pregunta le dejó sin aliento.
¿De verdad crees que la culpa fue tuya? Las palabras parecieron resonar en la pequeña habitación, rebotando en las paredes de cristal como un desafío. Ethan abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. ¿Lo creía? Una parte de él había empezado a preguntarse si de alguna manera había cometido un error. Si había algún vacío en su memoria, algún momento que había olvidado en el que había provocado accidentalmente el fallo en cadena. La duda había empezado a invadirlo como un veneno, haciéndole cuestionar su propio recuerdo de aquel día. Lily se acercó y le tomó la mano, envolviéndola con sus pequeños dedos con feroz protección. Podía sentir su angustia, aunque no entendía su origen, y respondió de la única manera que sabía, agarrándolo. No, dijo Ethan, y la palabra salió con más fuerza de la que esperaba. No, no creo que haya sido yo, pero no sé cómo demostrarlo, y nadie me ha dado la oportunidad de intentarlo. Claire asintió lentamente, como si su respuesta hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Se levantó de la silla sin decir nada más y se dirigió a la puerta. Quedaos aquí, dijo. Los dos, ahora vuelvo. Y se marchó, dejando a Ethan y Lily solos en la sala de conferencias, con nada más que preguntas y la luz del atardecer filtrándose a través de las nubes de Seattle. El ala ejecutiva de Data Stream Solutions existía en un estado perpetuo de silencio controlado. Aquí las conversaciones se mantenían en voz baja. Las decisiones se tomaban a puerta cerrada y el aire mismo parecía cargar con el peso de las consecuencias. Claire Ashford se movía por este entorno como una hablante nativa de su lenguaje tácito, con sus tacones marcando un ritmo preciso contra el suelo pulido mientras se dirigía a su oficina privada. Su asistente, Marcus, levantó la vista cuando ella se acercó. Era un joven de unos 28 años, eficiente y discreto, con el tipo de instinto político que lo hacía invaluable en una empresa llena de agendas contrapuestas. Señorita Ashford, su cita de las 3 con el grupo Henderson ha sido confirmada y el departamento legal quiere discutir la adquisición pendiente antes de que termine el día. Aplaza la reunión con Henderson hasta mañana, dijo Claire, sin detener su paso. Y dile al departamento legal que los llamaré esta noche. ¿Va todo bien? Se detuvo en la puerta de su oficina, reflexionando sobre la pregunta. Saca el expediente de la investigación interna sobre el incidente del servidor de hace 3 semanas, el que provocó el despido de Cole. Quiero los registros originales del sistema, las imágenes de seguridad de todas las áreas relevantes y el calendario de mantenimiento de toda esa semana. Tómalo en mi escritorio en 20 minutos. Marcus era demasiado profesional para mostrar sorpresa, pero ella captó el ligero ensanchamiento de sus ojos antes de que él lo controlara. Por supuesto. ¿Algo más? Averigua quién aprobó el despido urgente, y no dejes que nadie sepa que lo estás preguntando. Entró en su oficina y cerró la puerta tras de sí, permitiéndose un momento de quietud en el santuario de su espacio privado. La habitación estaba diseñada para proyectar autoridad sin ostentación. Líneas limpias, colores apagados, una vista espectacular de la bahía de Elliot, que rara vez tenía tiempo de apreciar. Sobre su escritorio había una fotografía enmarcada, el único objeto personal visible, que mostraba a una mujer con cabello plateado y los mismos ojos grises que Claire. Era su madre, tomada 3 meses antes de que el cáncer se la llevara. Claire se dirigió a su ordenador y comenzó a buscar los registros ella misma, sin querer esperar a Marcus. Algo en esta situación había despertado un instinto perfeccionado durante 15 años en la dirección de la empresa. Un instinto que había salvado a su empresa de malos negocios, malas contrataciones y peores escándalos. El instinto le decía ahora que la versión oficial de la negligencia de Ethan Cole era, en el mejor de los casos, incompleta y trofatu y en el peor, inventada. El informe de despido era sencillo en apariencia. Fallo del servidor a las 14:32 de un martes por la tarde. Pérdida catastrófica de datos que afectaba a 3 cuentas de clientes importantes. El origen se remontaba a la estación de trabajo 7 de la sala del servidor principal. Credenciales de inicio de sesión. A. Cole. Recomendación. Despido inmediato por causa justificada. Sin indemnización.
sin apelación. Pero Claire no había construido una empresa tecnológica desde una startup en un garaje hasta una empresa de $200 millones aceptando explicaciones superficiales. Sacó los registros del sistema sin procesar, los que existían antes de que se compilaran en el resumen ordenado que había pasado por su escritorio para su aprobación. Y allí, oculta entre las marcas de tiempo, encontró la primera anomalía. El fallo se había iniciado a las 14:32:18, pero la tarjeta de Ethan Cole se había escaneado en la zona de mantenimiento Suble 2 a las 14:31, donde había permanecido durante otros 47 minutos antes de volver a escanearse en el ascensor. Una persona no puede estar en dos lugares a la vez. O bien el sistema de tarjetas estaba equivocado, o bien lo estaba el informe del accidente. A continuación, recuperó las imágenes de seguridad, avanzando rápidamente a través de horas de pasillos vacíos hasta llegar al intervalo de tiempo relevante. La cámara de la sala de servidores mostraba claramente la estación de trabajo 7. A las 14:32 alguien se sentó en ese terminal, pero el ángulo era incorrecto. La cara estaba de espaldas y la calidad de la imagen era demasiado mala para poder identificarla con certeza. Sin embargo, lo que Claire pudo ver fue que la figura llevaba una chaqueta oscura y no el uniforme azul claro de mantenimiento que era el habitual en el departamento de Cole. 20 minutos más tarde, Marcus llegó con los archivos físicos que ella había solicitado. Claire pasó otra hora revisándolos, cotejando cronologías, comprobando registros de acceso y construyendo una imagen que no se parecía en nada a la que le habían presentado. Cuando terminó, el cielo de Seattle se había teñido del púrpura intenso del atardecer y sus sospechas se habían convertido en algo parecido a una certeza. Alguien había tendido una trampa a Ethan Cole, alguien con acceso a sus credenciales, familiarizado con el sistema y con suficiente influencia como para acelerar un despido antes de que nadie pudiera hacer preguntas difíciles. La pregunta ahora era quién y qué iba a hacer Claire al respecto. Se levantó y se arregló la chaqueta, preparándose para volver a la sala de conferencias, donde un hombre y su hija esperaban sin entender por qué estaban allí. Claire se había labrado su reputación basándose en la imparcialidad y la precisión, en tomar decisiones basadas en pruebas y no en suposiciones. También se había labrado su reputación protegiendo lo que era suyo, y si alguien dentro de DataStream había utilizado su empresa para destruir a un hombre inocente, esa persona había cometido un grave error. La puerta de la sala de conferencias se abrió y Claire entró para encontrarse con una escena que la hizo detenerse. Lily se había quedado dormida en su silla, con la cabeza apoyada en la mesa y su pequeño cuerpo acurrucado en una posición que parecía muy incómoda. Ethan estaba sentado a su lado, acariciándole suavemente el pelo con una mano y con la mirada fija en su rostro, con una expresión de amor y preocupación tan profundos que Claire sintió que algo se movía en su pecho. Él levantó la vista cuando ella entró y ella pudo ver el agotamiento reflejado en cada rasgo de su rostro. Era un hombre que llevaba mucho tiempo cargando con un peso, mucho antes de que el desastre de hoy se sumara a su carga. Un hombre que había estado sobreviviendo en lugar de viviendo, que probablemente había olvidado lo que se sentía tener a alguien de su lado. Está cansada, dijo en voz baja, como si se disculpara por la humanidad de su hija. No durmió bien anoche. Sabía que algo iba mal, incluso antes de que yo se lo contara. Dejó la frase en el aire, incapaz de terminarla. Claire se sentó frente a él, hablando en voz baja para no despertar a la niña. Sir Cole, necesito que me cuente todo lo que ocurrió el día del fallo del servidor, todos los detalles, por insignificantes que le parezcan. Ya se lo he contado. Me ha dado un resumen. Necesito la historia completa. Empiece desde el momento en que se despertó esa mañana. Ethan la miró durante un largo rato, buscando en su rostro alguna indicación de por qué era tan importante. Por qué el director general de su antigua empresa estaba sentado en una sala de reuniones a las 6 de la tarde pidiéndole que reviviera el peor día de su vida profesional. Lo que vio allí debió de satisfacerlo, porque respiró hondo y comenzó a hablar.
Lily se despertó alrededor de las 5:30 con fiebre baja. Nada grave, pero lo suficiente como para no poder enviarla al colegio. Intenté llamar a mi vecina, la señora Juan, que suele ayudar cuando suceden cosas así, pero no estaba en casa. Probé con otras 3 opciones de respaldo, pero nadie estaba disponible con tan poca antelación. Pensé en llamar para decir que estaba enfermo, pero ya había usado todos mis días libres por la infección de oído de Lily el mes pasado, y sabía que faltar otro día pondría en riesgo mi puesto. Hizo una pausa, con la mano aún descansando sobre el cabello de su hija. Así que tomé una decisión. Probablemente una mala, pero la única que se me ocurrió en ese momento. La llevé al trabajo conmigo. Pensé que podría dejarla en la zona de mantenimiento del subsuelo, que suele estar vacía, y echarle un vistazo entre tarea y tarea. No es que estuviera trabajando en nada importante ese día, solo en diagnósticos rutinarios de los sistemas de energía de reserva. ¿A qué hora llegaste al edificio? Sobre las 7:45. Entré por la entrada del aparcamiento del lado sur para evitar el vestíbulo principal. No quería que nadie viera a Lily y me hiciera preguntas. La vergüenza volvió a teñir su voz. Sé que iba en contra de las normas. Sé que me podrían haber sancionado solo por tenerla allí, pero no sabía qué más hacer. Claire asintió con la cabeza, con expresión neutra. Continúa. La instalé en la zona de descanso alrededor de las 8. Tenía su tableta, algunos aperitivos y una almohada del coche. Para entonces ya se sentía mejor y prometió quedarse tranquila. La controlé cada hora más o menos durante toda la mañana. Alrededor de las 2 dijo que estaba cansada, así que le puse una película y le dije que descansara. Fue entonces cuando fui a realizar los diagnósticos de energía. Estaba allí abajo cuando se produjo el fallo. Ni siquiera me enteré hasta que mi supervisor me llamó a las 15:20 para preguntarme dónde estaba y qué había hecho. Y tú le dijiste que estabas en la zona de mantenimiento. Sí, pero él dijo que los registros mostraban que mis credenciales se habían utilizado para acceder a la sala de servidores a las 14:30. Le dije que eso era imposible, que no había estado cerca de la sala de servidores en todo el día, pero no me creyó. Nadie me creyó. La voz de Ethan se quebró ligeramente. Al día siguiente me escoltaron fuera del edificio. Ni siquiera me dieron la oportunidad de revisar las pruebas o hacer una declaración. Dijeron que estaba claro, que los registros no mienten. Pero tú estabas con Lily cuando se produjo el fallo. Sí, ella te lo puede confirmar. Ella estaba allí cuando recibí la llamada. Claire se quedó callada un momento, comparando su relato con las pruebas que había revisado. La cronología coincidía perfectamente con lo que mostraban los registros de las tarjetas de identificación. Y allí, durmiendo plácidamente en la mesa de conferencias, había un testigo al que nadie se había molestado en consultar. Señor Cole, dijo con cautela, ¿alguien más aparte de usted ha utilizado sus credenciales de trabajo? ¿Alguien que pudiera haber tenido acceso a su contraseña? Ethan frunció el ceño. No, quiero decir, hace unos meses se restablecieron las contraseñas de todos por motivos de seguridad, pero yo creé una nueva inmediatamente. No se la he dado a nadie. Piénselo bien, ¿hay alguien en la empresa que pudiera haber querido que lo destituyeran de su cargo? ¿Alguien que le guardara rencor o que pudiera haberse beneficiado de su ausencia? La pregunta pareció pillarlo desprevenido. Se quedó en silencio durante un largo momento, con el ceño fruncido, pensativo. No, quiero decir, no soy precisamente una persona muy conocida. No tengo enemigos. Solo hago mi trabajo y me voy a casa con mi hija. Pero algo pasó por su rostro, un recuerdo que tal vez había descartado por irrelevante. Claire lo captó de inmediato. ¿Qué es? Probablemente no sea nada, pero hace unos meses hubo una vacante para un puesto de sistemas senior. Mejor sueldo, más responsabilidad. Lo solicité y pensé que tenía buenas posibilidades, pero se lo dieron a otra persona. A un tipo llamado Derek Vaughn. Está en el mismo equipo que yo. O estaba, supongo. Ethan negó con la cabeza. Nunca nos llevamos bien. Es ambicioso. El tipo de persona que se atribuye el mérito del trabajo de los demás y se asegura de que los jefes vean que se queda hasta tarde, pero culpar a alguien por una caída del servidor, eso parece extremo, incluso para él.
Claire guardó el nombre sin hacer comentarios. ¿Hay algo más? ¿Algo que pareciera inusual en las semanas previas al incidente? Había una cosa, dijo Ethan lentamente. Aproximadamente una semana antes del fallo, noté que alguien había estado usando mi estación de trabajo fuera del horario laboral. Pequeñas cosas como que la silla estaba ajustada de manera diferente, que los archivos estaban en lugares distintos a donde los había dejado. Se lo mencioné a mi supervisor, pero me dijo que probablemente solo lo recordaba mal. Empecé a cerrar mi estación con más cuidado después de eso, pero se cayó. La comprensión se reflejó en su rostro. ¿No crees? Aún no creo nada, interrumpió Claire. Pero tengo la intención de averiguarlo. Se puso de pie, alisando la parte delantera de su chaqueta. Voy a necesitar que estés disponible durante los próximos días. No salgas de Seattle. Y mantén tu teléfono encendido. ¿Puede hacerlo? Ethan asintió, con expresión de desconcierto. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué hace esto? No soy nadie. Solo soy un técnico de sistemas al que han despedido. ¿Por qué le importa al director general? Claire lo miró y luego miró al niño dormido. Y algo en su expresión cambió de forma casi imperceptible. Porque la verdad importa, señor Cole, y porque no permito que haya injusticias en mi empresa. Salió de la sala de conferencias sin decir nada más, con la mente ya acelerada por las implicaciones de lo que había descubierto. En algún lugar de Data Stream Solutions, alguien había cometido un acto deliberado de sabotaje y había culpado a un hombre inocente. Claire tenía la intención de descubrir quién era y cuando lo hiciera, esa persona aprendería exactamente lo que significaba cruzarse en el camino de Claire Ashford. Lily se movió contra la mesa de conferencias. Su pequeño cuerpo se agitó mientras recuperaba lentamente la conciencia. Ethan la observó despertarse, sintiendo una mezcla de amor y culpa que se había vuelto familiar durante los últimos 3 años. Era demasiado joven para soportar el peso de sus fracasos, demasiado inocente para entender por qué su padre seguía perdiendo las batallas que importaban. Y sin embargo, allí estaba, durmiendo en una sala de conferencias corporativa porque él no había sido capaz de proteger sus vidas de la ruina. Papá. Su voz estaba pastosa por el sueño y sus ojos parpadeaban bajo las luces fluorescentes. ¿Dónde estamos? Todavía en el trabajo de papá, cariño, pero nos iremos pronto. Se incorporó lentamente, mirando a su alrededor con la cautela de una niña que había aprendido a desconfiar de los entornos nuevos. Su mirada se posó en la puerta por la que había desaparecido Claire. ¿Quién era esa señora? Se llama señorita Ashford. Es muy importante aquí. ¿Es simpática? La pregunta era muy sencilla, muy directa, y Ethan se dio cuenta de que no sabía cómo responderla. ¿Era Claire Ashford simpática? No tenía ni idea. Apenas sabía qué pensar de las últimas horas, del repentino interés de la directora general por su caso, de sus preguntas y su silencio y su promesa de descubrir la verdad. Solo sabía que, por primera vez desde que había entrado en la oficina de recursos humanos, algo que se parecía casi a la esperanza había comenzado a agitarse en su pecho. Creo que sí, dijo finalmente. Creo que está tratando de ayudarnos porque tú no hiciste nada malo. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo sabes eso, Lily? Ayer oí al hombre que te llamó por teléfono. Dijo que habías roto algo importante y que estabas en un gran problema. Su labio inferior temblaba, pero tú no lo rompiste. Papá, tú estabas conmigo cuando se oyeron esos ruidos fuertes en tu teléfono. Me estabas enseñando a dibujar un gato. El recuerdo le golpeó como un golpe físico. Estaba en la sala de descanso del personal de mantenimiento, sentado en el suelo junto a la cama improvisada de Lily, enseñándole a dibujar orejas de gato de dibujos animados, cuando su teléfono empezó a sonar con llamadas frenéticas. Se alejó para contestar, pero Lily estaba allí, mirándole con esos ojos grandes y preguntándole por qué todo el mundo gritaba. Así es, cariño, dijo con voz ronca. Estuve contigo todo el tiempo. Entonces, ¿por qué dijo el hombre que lo hiciste tú? Porque a veces la gente comete errores. A veces creen cosas equivocadas. ¿No puedes decirles la verdad? Lo intenté, cariño.
pero no me escucharon. Lily frunció el ceño como solía hacer cuando pensaba intensamente en algo. Quizás la señora sí te escuche. Tiene unos ojos bonitos. Ethan la abrazó, escondiendo el rostro entre su cabello para ocultar las lágrimas que amenazaban con brotar. Su hija de 6 años, con su fe inocente y su lógica sencilla, tenía más confianza en Claire Ashford que él. Y quizás, solo quizás, ella también tenía razón. La puerta se abrió y Claire volvió a entrar en la habitación. Ahora su expresión era diferente, más concentrada, más intensa. Llevaba una tableta en la mano y se movía con la determinación de alguien que ha confirmado una sospecha. Señor Cole, necesito que me diga exactamente dónde estaba a las 14:32 del día del incidente. La ubicación exacta, la actividad exacta. Ethan se enderezó, manteniendo un brazo alrededor de Lily. Ya le he dicho que estaba en la sala de descanso del Suble 2 con Lily. ¿Dibujando qué? Gatos. Lily quería aprender a dibujar gatos. La mirada de Claire se desplazó hacia la niña. Lily, ¿te acuerdas de ese día? El día que viniste al trabajo con tu papá. Lily asintió solemnemente. Tenía fiebre. Papá decía que estaba caliente como una tostadora. ¿Y te acuerdas de lo que estabas haciendo cuando mucha gente empezó a llamar al teléfono de tu papá? Estábamos dibujando, dijo Lily, repitiendo las palabras de su padre. Papá me estaba enseñando a dibujar orejas. Las orejas de los gatos son triángulos. ¿Cuánto tiempo llevabas dibujando antes de que empezaran las llamadas? Lily lo pensó detenidamente. Un rato. Hice 3 gatos enteros. Uno para mí, otro para papá y otro para la abuela que está en el cielo. Ethan sintió la mirada de Claire sobre él, leyendo su reacción ante la casual mención de su suegra fallecida por parte de su hija. Mantuvo el rostro impasible, aunque el dolor nunca desapareció del todo. Gracias, Lily, dijo Claire en voz baja. Has sido de gran ayuda. Se volvió hacia Ethan y cuando habló, su voz tenía un tono que le hizo sentarse más erguido. Los registros de la tarjeta de identificación muestran que entraste en el subnivel 2 a las 14:31 y no saliste hasta las 15:18. La cámara de seguridad de la sala de servidores muestra a alguien en tu puesto de trabajo en el momento del fallo, pero la calidad de la imagen es demasiado mala para identificar el rostro. Sin embargo, puedo decirte que la persona que aparece en esas imágenes no lleva uniforme de mantenimiento. Ethan la miró fijamente. ¿Qué significa eso? ¿Significa que alguien utilizó tus credenciales para acceder a la sala de servidores, mientras tú, según los registros, estabas en otro lugar completamente distinto? Significa que las pruebas físicas no respaldan la conclusión que llevó a tu despido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me despidieron sin siquiera comprobarlo? La expresión de Claire se endureció. Eso es precisamente lo que pretendo averiguar. Derek Vaughn estaba teniendo una buena semana. Su nueva oficina tenía una ventana que daba al aparcamiento, que no era precisamente pintoresco, pero era significativamente mejor que su antiguo cubículo cerca de la sala de descanso. Su salario había aumentado un 15% con el puesto de sistema senior y acababa de recibir la aprobación para un viaje de conferencia a San Francisco que le sacaría de la perpetua llovizna gris de Seattle. Sí, por fin las cosas le iban bien. Estaba revisando su calendario cuando su teléfono vibró con un mensaje interno que le hizo sentir un nudo en el estómago. Preséntese inmediatamente en la sala de conferencias 4A. C. Ashford. Derek nunca había hablado directamente con Claire Ashford en sus 4 años en DataStream. La había visto en reuniones de la empresa, la había visto pronunciar discursos con una autoridad serena que hacía que la gente se sentara más erguida en sus sillas. Pero una convocatoria personal, eso era nuevo, eso era preocupante. Se enderezó la corbata y se dirigió a la sala de conferencias 4A. Su mente barajaba todas las posibilidades. Tal vez se trataba de la cuenta de Henderson que había estado gestionando. Tal vez ella quería felicitarlo personalmente por su trabajo. Tal vez. Abrió la puerta y se encontró a Claire Ashford sentada a la cabecera de la mesa, flanqueada por Marcus y una mujer que Derek reconoció como la directora jurídica de DataStream. El ambiente en la sala no era precisamente de felicitación. Señor Vaughn, por favor, siéntese.
Derek se sentó, manteniendo una expresión profesionalmente neutra, a pesar del sudor frío que comenzaba a formarse en sus palmas. Tengo entendido que usted estaba de turno el día del incidente del servidor hace 3 semanas, dijo Claire, el que provocó el despido del señor Cole. Sí, señora, una situación terrible. Ethan siempre fue un poco descuidado, pero nunca pensé que haría algo así. Interesante, porque he estado revisando las pruebas y he encontrado algunas inconsistencias. Me gustaría que me ayudara a entenderlas. Giró la tableta hacia él, mostrando una hoja de cálculo con marcas de tiempo y ubicaciones. Según los registros de las tarjetas de identificación, usted accedió a la sala de servidores a las 14:28, 4 minutos antes del fallo. ¿Le importaría explicarme qué hacía allí? Derrick sintió que se sonrojaba. Debía de estar comprobando algo rutinario, algo relacionado con los sistemas de refrigeración. Creo que el informe de mantenimiento de ese día no muestra ningún problema con los sistemas de refrigeración. De hecho, no muestra ningún problema que requiriera el acceso a la sala de servidores por parte de nadie que no fuera el técnico programado. La voz de Claire se mantuvo perfectamente tranquila. ¿Quiere intentarlo de nuevo? No lo recuerdo exactamente. Fue hace 3 semanas. Pero fuera lo que estaba haciendo, desde luego no fue provocar el fallo del servidor. No, no imagino que lo expresara de esa manera. Claire se inclinó hacia adelante. Señor Vaughn, voy a hacerle una pregunta muy directa y le recomiendo que lo piense detenidamente antes de responder. ¿Utilizó las credenciales de Ethan Cole para acceder al servidor principal el día del incidente? ¿Qué? No, por supuesto que no. Eso es ridículo. Entonces no le importará explicar por qué el Departamento de Seguridad Informática ha rastreado un acceso no autorizado a la contraseña del señor Cole desde su ordenador portátil personal 3 días antes del colapso. Derrick palideció. Abrió y cerró la boca varias veces antes de poder articular palabra. Debe de haber algún error. El equipo informático debe de haber cometido un error. Nuestro equipo de TI no comete errores de ese tipo, señor Bond. Y aunque lo hicieran, eso no explicaría las imágenes de seguridad que muestran a alguien con una chaqueta oscura en la estación de trabajo 7 en el momento del fallo. Una chaqueta oscura idéntica a la que cuelga ahora mismo en el perchero de su oficina. La compostura de Derek finalmente se quebró. Su fachada de confianza profesional, cuidadosamente construida, se derrumbó, revelando algo feo debajo: desesperación y miedo. No lo entiendes, dijo, alzando la voz. Me merecía ese ascenso. Llevo aquí más tiempo que Cole. He trabajado más duro. Pero todo el mundo seguía hablando de lo fiable que era, de lo minucioso que iba a ser. Podía ver cómo iba a suceder. Así que solo quería igualar un poco el terreno de juego. No pensé que nadie saldría realmente herido. Se suponía que iba a ser un incidente menor, algo que le hiciera parecer descuidado. Pero el choque fue mayor de lo que esperaba. Y cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La directora jurídica ya estaba escribiendo rápidamente en su ordenador portátil, documentando cada palabra. Marcus estaba de pie junto a la puerta, con la expresión cuidadosamente inexpresiva, como la de las personas que acaban de presenciar algo que nunca olvidarán. Claire se levantó de su asiento, y cuando habló, su voz transmitía una furia fría que hizo que todos los presentes en la sala se echaran instintivamente hacia atrás. Saboteaste deliberadamente los sistemas de la empresa. Incriminaste a un hombre inocente. Le costaste su trabajo, su reputación y casi su capacidad para mantener a su hija. Y lo hiciste todo porque estabas celoso de un ascenso. Puedo explicarlo. Acabas de hacerlo. Claire se volvió hacia el director jurídico. Contacta con la seguridad del edificio. El señor Vaughn no debe salir de esta sala hasta que llegue la policía. Quiero un informe completo de sus actividades durante los últimos 6 meses. Y quiero saber si hay algún otro incidente con el que pueda estar relacionado. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró a Derek con una expresión que lo hizo encogerse en su silla. Pensaste que nadie se daría cuenta. Pensaste que un hombre inocente pagaría por tu ambición. Pero yo me doy cuenta de todo, señor Vaughn. De todo. Salió sin decir nada más,
dejando a Derek contemplando las ruinas de su carrera y, muy posiblemente, de su libertad. La noticia se extendió por la red como la pólvora. A la mañana siguiente, todo el mundo sabía que Derek Vaughn había sido escoltado fuera por seguridad, que Ethan Cole había sido despedido injustamente y que la propia Claire Ashford había descubierto la verdad. Los canales de comunicación internos de la empresa bullían de especulaciones y conmoción, y las personas que habían aceptado fácilmente la culpabilidad de Ethan ahora expresaban su indignación por la injusticia. Ethan recibió la llamada a las 7 de la mañana, mientras preparaba el desayuno de Lily en su pequeña cocina. La voz al otro lado era la de Marcus, el asistente de Claire, que le preguntaba si podía acudir a la oficina lo antes posible. La señorita Ashford desea hablar con usted personalmente, dijo Marcus. Si necesita que le organicemos algo para su hija, podemos proporcionarle servicios de guardería en el edificio. Una hora más tarde, Ethan se encontraba de vuelta en DataStream, recorriendo los mismos pasillos por los que había sido escoltado fuera en desgracia solo unos días antes. Esta vez, la gente lo miraba de otra manera. Algunos asintieron con algo parecido al respeto. Otros evitaron por completo su mirada. Quizás avergonzada de su propio juicio precipitado, Claire lo recibió en su oficina, no en la sala de conferencias. El espacio era tan imponente como había imaginado, pero ella parecía de alguna manera más pequeña dentro de él, más humana. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la bahía, y se volvió cuando él entró. Señor Cole, gracias por venir. Ha descubierto la verdad, dijo él. No era una pregunta. Derek Vaughn ha sido despedido y se enfrenta a cargos penales por acceso no autorizado a ordenadores y fraude. La empresa cooperará plenamente con la investigación. Hizo una pausa. Le debo una disculpa. Usted no hizo nada malo. Permití que un hombre inocente fuera despedido injustamente bajo mi supervisión. El hecho de que otros fueran directamente responsables no me exime de mi responsabilidad por no haber garantizado una supervisión adecuada. Ella lo miró a los ojos. Tu despido ha sido revocado. Tu expediente ha sido limpiado. Y si estás dispuesto, me gustaría ofrecerte un nuevo puesto. Ethan parpadeó. ¿Un nuevo puesto? Analista de sistemas senior. Es el puesto que debería haber sido tuyo desde el principio. Mejor sueldo, mejor horario y una oficina con una ventana de verdad. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, aunque me han dicho que la vista es principalmente del estacionamiento. No sabía qué decir. Hace 3 días, se enfrentaba al desempleo y a la perspectiva de perder todo lo que había construido para Lily. Ahora, no solo le ofrecían recuperar su trabajo, sino también un ascenso. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Apenas me conoce. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Claire se quedó callada un momento, considerando la pregunta. Cuando te vi en ese pasillo, vi a un hombre que intentaba ocultar su devastación a su hija. Un hombre que se preocupaba más por protegerla del miedo que por defenderse de la injusticia. Eso me dijo algo sobre tu carácter. Se acercó a su escritorio y cogió una pequeña fotografía enmarcada, la que él había visto antes. La mujer de cabello plateado con los ojos de Claire. Mi madre me crió sola, dijo. Tenía 3 trabajos para pagarme los estudios. Nunca se quejó, nunca puso excusas, nunca me dejó ver lo difícil que era. Pero yo lo sabía. Lo veía en la forma en que se quedaba dormida en la mesa de la cocina, en los zapatos que llevaba hasta que se rompían. Me prometí a mí misma que si alguna vez tenía el poder de ayudar a alguien en su situación, lo haría. No siempre he cumplido esa promesa tan bien como debería, pero lo intento. Dejó la fotografía sobre la mesa. La verdad importa, señor Cole, y también importan las personas que luchan por proteger a sus seres queridos. Usted es una de esas personas. DataStream tiene suerte de contar con usted. Ethan sintió que algo se desprendía en su pecho, un nudo de tensión y dolor que se había ido apretando durante años. No sé cómo darle las gracias. Acepte el trabajo. Haga un buen trabajo. Críe a su hija. Claire le tendió la mano. Eso será suficiente agradecimiento. Él la estrechó, sintiendo la firmeza de su apretón, la firmeza de su mirada. Y por primera vez en mucho tiempo,
Ethan Cole se permitió creer que las cosas podrían salir bien. En el vestíbulo, Lily estaba sentada en una cómoda silla en la zona de guardería, concentrada en un dibujo. Cuando vio acercarse a su padre, se levantó de un salto y corrió hacia él, echándole los brazos al cuello. «Papá, mira lo que he hecho». Levantó el papel con orgullo. Era un dibujo de 3 figuras: un hombre alto con pelo castaño, una niña pequeña con coletas y una mujer con un traje gris. Todos estaban de la mano bajo un sol amarillo. «Ese eres tú, esa soy yo y esa es la señora amable», explicó Lily. «Ella descubrió la verdad, ¿verdad? Eso es lo que dijiste». Ethan miró el dibujo y la interpretación que su hija había hecho de los acontecimientos que habían trastornado sus vidas y luego, milagrosamente, las habían enderezado. «Sí, cariño, ha descubierto la verdad. ¿Podemos enseñárselo?». Dudó, pensando en la agenda de Claire, sus responsabilidades, las 100 cosas importantes que sin duda exigían su atención. Pero antes de que pudiera responder, una voz llegó desde detrás de él. «¿Mostrarme qué?». Claire estaba allí, aparentemente a punto de salir cuando los vio. Lily le mostró el dibujo sin dudarlo. «Hice esto para ti porque ayudaste a mi papá». Claire tomó el papel y Ethan vio cómo sucedía algo extraordinario. La serena y poderosa directora ejecutiva de Data Stream Solutions, la mujer que acababa de orquestar la exposición y el arresto de un saboteador corporativo, miró el dibujo a lápiz de una niña y sonrió. No era la sonrisa profesional que mostraba en las reuniones, sino algo genuino y espontáneo. «Es precioso, Lily», dijo. «Lo colgaré en mi oficina». «¿De verdad? ¿De verdad? Justo donde pueda verlo todos los días». Lily sonrió radiante, y Ethan sintió que se le humedecían los ojos. 3 días antes, había cruzado esas puertas creyendo que lo había perdido todo. Ahora estaba allí con su hija, viendo cómo le daba un regalo hecho a mano a la mujer que les había devuelto el futuro. «Gracias», le dijo a Claire, y las palabras le parecieron insuficientes para expresar todo lo que sentía. Ella lo miró por encima de la cabeza de Lily y algo pasó entre ellos. Un entendimiento que iba más allá de la obligación profesional o la política corporativa. El reconocimiento de una experiencia compartida, tal vez, o simplemente el reconocimiento de lo que significaba luchar por las personas que dependían de ti. «Bienvenido de nuevo, señor Cole», dijo ella, y luego se volvió hacia Lily con esa misma sonrisa sincera. «Y bienvenida a Data Stream, Lily. Tengo la sensación de que nos vamos a ver mucho». Salieron juntos del edificio, Ethan y su hija, a una mañana de Seattle que, de alguna manera, había conseguido producir un sol auténtico. Detrás de ellos, las torres de cristal de Data Stream brillaban bajo la luz inesperada. Y en algún lugar de la planta ejecutiva, un dibujo a lápiz encontró su lugar en la pared de la oficina más poderosa del edificio. No era el final que Ethan había esperado cuando se encontraba en la oficina de recursos humanos, agarrando una carta de despido y tratando de no derrumbarse delante de su hija. Pero tal vez esa era la naturaleza de la verdad. Tenía una forma de salir a la luz cuando menos te lo esperabas, impulsada por la determinación de aquellos que se negaban a permitir la injusticia. Y a veces, si tenías mucha suerte, llegaba en forma de una mujer que veía un trozo de papel y decidía investigar más a fondo.